Buen día a todos los oyentes, escuchas. Mi nombre es Ociel Rico y hoy vamos a analizar un caso emblemático que marca un gran precedente en la historia del derecho internacional, público en este caso. Y bueno, como ya lo estamos viendo en el título, es el caso Avena y otros nacionales mexicanos. Y bueno, este análisis es meramente jurídico, un enfoque, ¿cómo puedo decirlo? Se desglosará cómo el sistema de justicia estadounidense vulneró flagrantemente el derecho internacional. En este caso, qué tratados se violaron y por qué este caso sigue siendo una herida abierta en la diplomacia y la jurisprudencia global. Pero bueno, voy a comenzar dando un pequeño ejemplo para entrar en materia. Imaginemos ser arrestados en un país extranjero, acusados de un delito capital, sin hablar el idioma, sin conocer el sistema legal, y lo más grave, sin que nadie avise a su país para que los defienda. Bueno, esto no es una hipótesis, es la realidad de lo que sucedió. Y lo enfrentaron 51 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Y bueno, este parteaguas es para dar la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar. Para entender la magnitud de este caso, debemos ir al documento fundacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Un tratado vinculante ratificado tanto por México como por Estados Unidos. Y bueno, el corazón jurídico de este conflicto es el artículo 36, párrafo primero, inciso B. Este precepto establece una obligación clarísima. Cuando un extranjero es arrestado, las autoridades receptoras deben informarle sin retraso alguno, hay que hacer énfasis en sin retraso alguno, que tiene derecho a comunicarse con el consulado de su país. ¿Y por qué es vital esto? Porque el acceso consular garantiza el debido proceso. Un cónsul provee traductores, abogados especializados y recaba pruebas atenuantes en casos de pena de muerte. La diferencia entre recibir asistencia consular inmediata y no recibirla es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y bueno, esto pues fue un caso promovido ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que es el principal órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, y está encargado de resolver controversias entre estados. Y bueno, ¿cómo sucedió esto? Por la inminente ejecución de los 51 ciudadanos mexicanos que fueron culpados de cometer delitos, y dichas penas eran la pena capital, la pena de muerte. Y bueno, estos procesos estuvieron viciados, se vulneraron derechos humanos, tanto reconocidos en tratados internacionales como en las mismas normas del Estado americano. Y bueno, esto aquí tenemos cómo plantearlo. Se dejó en indefensión a los 51 mexicanos, y bueno, incluido por el que lleva el nombre este caso, tenemos a Carlos Avena Guillén. Radicó precisamente en que las autoridades policiales y judiciales de estados como Texas, California, Illinois ignoraron por completo este mandato internacional. Y bueno, aquí como le venía diciendo, en enero del 2003 presentó formalmente su demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia, alegando las violaciones cometidas contra el total de los 51 connacionales. Después se ajustó esa cifra de los 54 inicialmente señalados,
condenados a muerte en distintos estados de la Unión Americana. Y bueno, las jurisdicciones de los estados de Estados Unidos de América fueron Texas, California e Illinois, cuya población es altamente migrante mexicana. Bueno, lo común de estos todos cargos que enfrentaban los connacionales mexicanos era la pena capital. Ninguno fue informado que tenía y que se tiene el derecho de ser asistido consularmente al momento de la detención. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Una gran desventaja. Los ciudadanos no dominaban el inglés, no entendían el sistema, entonces tenían mil y una adversidades encima, a lo cual no tenían asistencia ni legal ni diplomática, y entonces desconocían totalmente que tenían estos derechos. Okay. Entrando en materia jurídica, ya lo mencioné antes, el tratado clave es la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1963, que es un tratado que está ratificado entre los estados que son materia de este tema, que es Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, de las cuales se regula esta relación, que es discrecional entre las naciones. Y bueno, se establece el marco normativo entre cuáles deben ser las relaciones consulares, la inmunidad y de manera vital la protección de los ciudadanos en un estado cuando se encuentran en territorio extranjero. Esto es, los derechos que goza cada extranjero en un territorio que no es el suyo. Y bueno, tenemos unos datos clave. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares fue adoptada el 24 de abril de 1963 y entró en vigor el 19 de marzo de 1967. Ha sido ratificada por más de 180 estados, convirtiéndola en uno de los tratados multilaterales más ampliamente aceptados del mundo. Y bueno, esto, al ser un tratado ratificante, sus disposiciones no son discrecionales, son obligatorias y son exigibles, como en este caso se instó ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, como comentaba anteriormente, el artículo 36, fracción B, y cito: las autoridades competentes del estado receptor deberán informar sin retraso alguno al funcionario consular competente en esa circunscripción cuando, en su circunscripción, un nacional del estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Y bueno, aquí se nos hace mención de la obligación del estado que debe avisar inmediatamente de la detención al consulado para que el detenido goce de la asistencia de su país. Y bueno, esto es una obligación, debe ser sin retraso alguno. Entonces esto es de mucha importancia porque pone en juego el debido proceso desde el inicio en cómo se desarrolle todo el proceso penal en este caso. Entonces son derechos de la persona detenida, que es comunicarse con su consulado para estar enterado de lo que está pasando y con su situación jurídica. Y bueno, ¿cuáles fueron estas violaciones concretas, señaladas y probadas? Tenemos la omisión de notificación. Estados Unidos no informó a los detenidos sobre sus derechos consulares al momento del arresto. Número 2. Obstrucción de asistencia. Al no haber notificación, se violó el inciso C del mismo artículo 36 del tratado anteriormente citado, que garantiza el derecho de los funcionarios consulares a visitar al detenido, conversar con él y organizar su defensa. Tercero, condenas viciadas de origen. Al carecer de defensa consular, los juicios se llevaron a cabo con una desigualdad procesal masiva. Entonces esto quiere decir que el proceso estuvo viciado desde el principio, por ende era totalmente... no tenía ni pies ni cabeza. Entonces todo el proceso estaba viciado desde el principio, por ende todas las determinaciones posteriores estaban viciadas de nulidad. Y bueno, la defensa de Estados Unidos ante el litigio internacional se escudó en una falta, en una figura en su derecho interno, porque como lo sabemos, el derecho en Estados Unidos funciona de una manera muy distinta a lo que conocemos aquí en México, ¿no? Allá todos sus estados tienen sus normas, cada estado es, se puede decir, independiente,
por decirlo de alguna manera, entonces se rige por sus propias normas. Tienen un sistema hetero, heterogéneo de las normas internacionales. Por ejemplo, el estado de Texas le parece que una norma de derecho internacional le es benéfica, lo que hace es el estado de Texas legisla, adopta esa disposición y la plasma en su sistema. Por así decirlo, no es vinculante, aunque Estados Unidos haya firmado ese tratado. No se toma en consideración si ya sea el Estado no la adopta en su sistema normativo. Entonces, esto es lo que pasó en este caso. ¿Okay? Como les venía diciendo, la obstrucción, las condenas viciadas, el proceso mal llevado, es una serie de errores que claramente es inconcebible. Y bueno, como les venían contando, ¿cuál fue el argumento de Estados Unidos? Se escudó en su derecho interno. La doctrina de la falta procesal. Esta regla interna dicta que si un acusado no invoca un derecho, como el acceso consular, durante el juicio estatal, pierde el derecho a invocarlo con apelaciones federales posteriores, el habeas corpus. Básicamente, Estados Unidos argumentó como: no se quejaron a tiempo bajo nuestras reglas, ya no pueden quejarse. Bueno, pues eso es una falacia jurídica a nivel internacional, ya que los detenidos no se quejaron precisamente porque las propias autoridades no les informaron de sus derechos. Entonces, la Corte Internacional rechazó este argumento porque constata que la aplicación de una norma procesal interna no puede convertirse en el mecanismo para eludir derivadas de un tratado internacionalmente válido y ratificado. Entonces, esto no fue un buen actuar jurídico por parte del Estado americano. Entonces, la Corte, ¿qué hace? Desestima el argumento. No puedes, como dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, un Estado parte no puede invocar disposiciones internas como justificación para no cumplir un tratado. Entonces, como les venía diciendo antes, aunque Estados Unidos tenga ratificados tratados, 1001 tratados, si no los legislan para ellos mismos, no tienen validez. Entonces, esto es algo que genera incertidumbre jurídica, porque estás y no estás. Entonces es un limbo que hasta día de hoy sigue siendo, pues, por una parte, contrario a los tratados internacionales. Pero bueno, proseguimos con la presentación. El 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia. Fue una victoria rotunda para el derecho internacional y para México. La Corte determinó que Estados Unidos sí había violado sus obligaciones bajo la Convención de Viena. Además, recordó un principio fundamental de derecho internacional consuetudinario consagrado en la Convención de Viena. Un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos una reparación específica. Debía proporcionar, por los medios de su propia elección, la revisión y reconsideración de las condenas y sentencias de los mexicanos afectados. Esto significaba que los tribunales estadounidenses debían abrir los casos de nuevo y evaluar si la falta de notificación consular había perjudicado la defensa del acusado, sin que la regla de procedural default fuera un obstáculo. Pero bueno, el derecho internacional choca frecuentemente con la soberanía y la política interna de los Estados Unidos. A pesar del fallo vinculante de la Corte Internacional y de que el entonces presidente George Bush ordenó a los tribunales estatales cumplir con la sentencia, el estado de Texas se negó. Esto nos lleva al infame caso Medellín versus Texas, ante la Suprema Corte de Estados Unidos en 2008.
en una decisión que alarmó a la comunidad internacional. La Suprema Corte estadounidense dictaminó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia creaba una obligación internacional para Estados Unidos. El tratado no era autoejecutable. Sin una ley del Congreso que lo implementara a nivel local, como lo venía mencionando desde antes con el sistema heterogéneo, el presidente no podía obligar a Texas a cumplir. Como resultado directo de esta fractura entre el derecho internacional y el sistema interno estadounidense, José Ernesto Medellín y posteriormente otros connacionales como Humberto Leal García fueron ejecutados sin que sus casos recibieran la revisión ordenada por el máximo tribunal del mundo. Bueno, aquí, caso Medellín, uno de los 51, el fallo interno en 2008, un vacío legal que aunque la sentencia sea vinculante, el estado de Texas no quiso cumplir porque legislativamente no estaba positivado, entonces no podía darle cumplimiento. O sea, en este caso es como haciendo una similitud, o sea, fue fundado pero inoperante, totalmente. Y bueno, esto deriva en hechos ilícitos internacionales, un incumplimiento de una sentencia internacional. Y no cualquier sentencia, sino de un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Esto fue un precedente devastador. Y es un alarmante sobre los límites que tiene pues el derecho internacional y cómo algunos estados o Estados Unidos directamente dice yo no cumplo y a mí no me aplican las sentencias internacionales. Y bueno, José Ernesto Medellín fue ejecutado el 5 de agosto de 2008 sin haber recibido su revisión consular ordenado por la Corte, y su ejecución se produjo apenas meses después del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos y se convirtió en el símbolo más doloroso del fracaso del sistema de incumplimiento del derecho internacional. Y bueno, para concluir, el caso Avena no es una sola disputa técnica sobre trámites burocráticos. Es el ejemplo perfecto de cómo las fallas en el cumplimiento del derecho internacional tienen consecuencias fatales. Estados Unidos violó flagrantemente el artículo 36 de la Convención de Viena y, al ejecutar a varios de sus prisioneros sin la revisión adecuada, cometió un hecho ilícito internacional continuado. El caso Avena expuso las grietas del sistema federal estadounidense y dejó una advertencia clara. Los tratados internacionales son sugerencias, no son sugerencias, son compromisos. Y cuando un estado decide que su ley local está por encima de un tratado que él mismo firmó, es la justicia universal la que termina en el corredor de la muerte. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este análisis jurídico, un poco corto, resumido, pero yo creo que es completo. Se entiende claramente que Estados Unidos cometió una violación muy grande al derecho internacional, pasándose por el arco del triunfo una sentencia de la Corte Internacional. Entonces, nos queda claro que si no hay mecanismos efectivos para el cumplimiento de una sentencia internacional, las sentencias solo se quedarán en el papel. Y bueno, muchas gracias por acompañarme y no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente análisis jurídico. Hasta la próxima.